Bueno, buenas tardes, apreciado profesor, buenas tardes, estudiantes. En esta ocasión, mi compañera Gabriela Vaquero y quien les habla Farid Alejandro Gambarraud, les venimos a hablar acerca de las reacciones de los compuestos aromáticos. Buenas noches, como lo decía mi compañero Alejandro, mi nombre es Gabriela y a continuación les voy a leer nuestra tabla de contenidos. Nosotros con mi compañero hemos decidido dividir nuestra exposición en cuatro temas. Primero haremos una introducción sobre el tema. Segundo, trataremos el tema de la alquilación de Friedel-Crafts. Tercero, la asilación de Friedel-Crafts. Y cuarto, y por último, la asilación-reducción. Bueno, para empezar, en nuestra introducción hablaremos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. A continuación, explicaré brevemente lo que es un hidrocarburo. Bueno, como ya hemos visto, un hidrocarburo es un compuesto orgánico que está conformado únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos se pueden dividir en dos grupos, en los alifáticos y en los aromáticos. En los alifáticos podemos encontrar el alqueno, los alcanos y por último los alquinos. Ahora bien, nos centraremos en los aromáticos en esta exposición. Para que tengamos en cuenta, un compuesto aromático son aquellos que contienen uno o más anillos con electrones pi localizados alrededor de ellos. Un ejemplo de esto es el benceno y sus derivados. También los criterios de los compuestos aromáticos eh, son dos. El primero es que el compuesto debe tener una nube cíclica ininterrumpida de electrones pi, la cual va a recibir por nombre nube. Y se va a encontrar arriba y abajo del plano de la molécula química del elemento. Ahora bien, el segundo criterio es que la nube pi debe contener una cantidad impar de pares de electrones pi. También cabe recalcar que un compuesto aromático no necesariamente o tiene que ser hidrocarburo, ya que hay elementos que son aromáticos pero no son hidrocarburos, y este es el caso de los compuestos heterocíclicos. Un ejemplo de estos compuestos heterocíclicos, valga la redundancia, es la piridina, el rol, el furano y el TOF. Ahora retomemos. El benceno es un compuesto que, como decía, es un hidrocarburo, por lo tanto va a tener relativamente pocos hidrógenos en relación con la cantidad que tiene de carbonos. Este compuesto lo podemos encontrar de forma natural en algunos árboles y en plantas. El ejemplo de esto sería el árbol del té, la salvia y la lavanda, entre otras plantas. Ahora, a continuación, mi compañero Alejandro les va a hablar del mecanismo general de las reacciones de sustitución electrofílica aromática. Bien, así es, gracias Gabriela. A continuación les voy a hablar acerca de esto. Como lo dice su nombre, es una reacción de sustitución electrofílica aromática. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos el benceno, ¿no? El aromático, el cual tiene acá un hidrógeno y al reaccionar con un electrófilo, lo que hace es sustituirse, ¿no? Entonces, el electrófilo pasa a la posición del hidrógeno y el hidrógeno queda libre, por decirlo así. Ya, eso nos va a servir para más adelante ver cuáles son esas reacciones, ¿no? que vamos a explicar en la exposición. Ahora, antes de empezar de lleno, quisiera hablar un poco acerca de los acilos y de los alquilos. Los acilos
son un grupo derivado de un oxácido. Como bien sabemos, los oxácidos son ácidos que contienen oxígeno, hidrógeno y otro elemento. ¿Por qué otro elemento? Porque son compuestos ternarios. Y un compuesto ternario como mínimo tiene que tener 3 elementos diferentes. Entonces, recalcamos, ¿no? Un hidrógeno, un oxígeno y cualquier otro elemento, ¿no? Generalmente, ¿no? El derivado de estos oxácidos son los ácidos carboxílicos y que al eliminársele el grupo hidroxilo se genera otro derivado, los cuales podrían ser los ésteres, los anhídridos de ácido, los haluros de ácido y las amidas. Como pueden ver en las imágenes, su fórmula general es RCO, ¿no? La R, que es la cadena, ¿cierto? En sí general, la C del carbono y el O, que, los cuales vienen del ácido carboxílico sin el hidróxido. ¿No? Podemos ver acá también que hay otros espacios, ¿no? Hay un R2 para otra cadena o una H o otras cadenas las cuales se pueden unir y de ahí es donde vamos a ver cómo es ese tema de la acilación. Por otro lado, podemos ver los alquilos. ¿Qué son los alquilos? Los alquilos son un sustituyente formado por la separación de un átomo de hidrógeno ya de un hidrocarburo saturado o un alqueno, para que así el alcano se pueda enlazar con otro átomo. Entonces tenemos aquí que está el metano, está el etano, está el propano, el butano, y al retirarse ese hidrógeno se convierte en un metil, en un etil, en un propil o en un butil. Estos son los ejemplos simples de los alcanos, ¿no? Y al retirarse ese hidrógeno es lo que nos permite unir esa cadena a otros compuestos. Ahora vamos de lleno a lo que es la acilación de Friedel-Crafts del benceno, ¿no? Como ya hablamos previamente, ¿no? Acerca de los acilos, de los alquilos y también de ese tema de la eh, electrofilación, si mal no recuerdo, bueno, del electrófilo, ¿no? Tenemos que está el benceno, acá lo podemos ver, y reacciona con el cloruro de acilo. ¿Qué es el cloruro de acilo? Es un acilo con un cloro, aquí lo podemos ver bien claramente. Y tras una acción química, lo que hacemos es ese benceno unirlo al acilo y dejar el cloro que venía aquí en el cloruro de acilo, unirlo con el hidrógeno que recuerden teníamos que retirar eh, previamente, ¿no? Así queda el benceno unido al grupo acilo. Ahora tenemos otro ejemplo de esto, está el benceno que va a reaccionar con el anhídrido de ácido. ¿Qué es el anhídrido de ácido? Es la unión de dos eh, ácidos carboxílicos deshidratados y que al igual al reaccionar lo que ocurre es apartar el grupo acilo uniéndolo al benceno y dejando el restante, ¿no? De ese compuesto, unirlo al hidrógeno que se sustituyó. ¿No? Miremos un poco más allá cómo es este tema, ¿no? De manera más profunda. Ahora, tenemos que el primer paso es que el haluro de acilo forma un complejo con el cloruro de aluminio, lo que hace que se cree un acilio. No, como segundo paso tenemos que el benceno o algún derivado activado, como los mencionaba previamente mi compañera Gabriela, reacciona con el ion acilio para formar el acilbenceno o la acetona. Y por último, para dejar el acilbenceno libre, lo que hace es pasar esto por un proceso de hidrolización, o sea, agregarle agua al complejo. Ya, ahora vamos a hablar del otro proceso, ¿no? La alquilación de Friedel-Crafts del benceno, ¿no? En este caso ya no se hace usar un acilo, sino que vamos a usar un alquilo. Ya, entonces lo que va a pasar es sustituir ese hidrógeno del benceno por un alquilo. Entonces aquí podemos ver claramente en la imagen que está el benceno, va a reaccionar con un alquilo y al reaccionar lo que ocurre es que está el benceno junto con el grupo alquilo y el hidrógeno que se extrae se une al restante de la fórmula, ¿no? ¿Cómo ocurre esto de manera más a fondo, de manera más química? Pues bueno, tenemos 3 pasos nuevamente. Aquí se encuentra la activación del haluro, como lo podemos ver acá. Después está el ataque electrofílico, ¿no? Que es ese movimiento del hidrógeno por el alquilo. Y por último, la pérdida del protón para dejar libre al benceno junto con el alquilo.
A continuación les hablaré acerca de los usos, ¿no? ¿Para qué se hace este proceso de alquilación? Bien, tenemos que las reacciones de Friedel-Crafts son de bastante importancia, son muy importantes a nivel químico y a nivel industrial. A nivel químico, para la activación de los enlaces carbono-hidrógeno y la formación de los enlaces carbono-carbono. Y a nivel industrial, para formar diferentes productos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, la química toma materia prima y como el benceno, como decía mi compañera Gabriela, que previamente el benceno lo encontramos en ciertas plantas y especies, y mediante la química se generan productos. Un ejemplo de esto, ¿no? Es la reacción catalizadora por el ácido de benceno más el etileno, lo que produce el etilbenceno. ¿Qué es el etilbenceno? Como todos bien sabemos ya, es un líquido inflamable incoloro, similar a la gasolina, ¿no? Con olor similar, y este producto lo podemos encontrar en tinturas, en insecticidas e incluso en pinturas. No, a continuación mi compañera Gabriela va a hablar de la acilación-reducción. Bueno, como decía mi compañero Alejandro, una reacción de Friedel-Crafts pues no puede tener un buen rendimiento de un alquil. Cuando el alquil contiene un grupo alquilo de cadena lineal. ¿Por qué se da eso? Es porque el carbocatión primario incipiente se arregla y forma un carbocatión más estable, como podemos observar en la imagen. Sin embargo, los iones en el acilio no se rearreglan o no pueden hacer lo mismo que un grupo alquilo. En esta reacción tenemos ciertas ventajas. Una de esas es que además de evitar, pues, de cierto modo el reordenamiento del carbocatión, otra de las ventajas es que al preparar bencenos sustituidos con un grupo alquilo, pues por el método estamos hablando que es el acilación-reducción y no por una alquilación directa, como explicó mi compañero Alejandro, pues en este caso ya no tendríamos que utilizar un gran exceso de orgánico del benceno, sino que a diferencia, pues los bencenos sustituidos, pues como son de un grupo alquilo, pues son más reactivos. En cambio, si fuera de un grupo acilo, serían menos reactivos y por lo tanto necesitaríamos una mayor cantidad y entonces no sufriría una reacción de Friedel-Crafts. Finalmente, se tiene un producto principal y es un producto secundario, el cual es muchísimo más estable que el primero. Y ya, eso sería todo por hoy. Bien, muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañeros, y que estén muy bien. Buenas noches.